Este es el primero de 2 videos en los que vamos a estar hablando sobre el concepto de variables, su clasificación y escalas de medición. En este video en particular vamos a ver los 2 primeros temas. Vamos a empezar con definir el concepto de variable. Una variable es una característica, atributo o propiedad de personas o cosas que toma distintos valores, ya sea de un sujeto a otro dentro de un grupo de sujetos o en un sujeto en diferentes momentos. Las variables se pueden clasificar según su naturaleza. Y según su naturaleza tenemos variables categóricas o cualitativas y variables cuantitativas. Hago una aclaración. Cuando yo estoy hablando de categórica o cualitativa, estoy diciendo que esta categoría de clasificación por su naturaleza puede tomar esos dos nombres. Digo, si estoy hablando de una variable categórica o si estoy hablando de una variable cualitativa, estoy hablando exactamente de lo mismo. Una variable categórica es aquella cuya descripción de la característica de interés resulta en un valor no numérico. Nos tenemos que centrar en eso. La característica que a mí me interesa, la descripción, no es un valor numérico. Cuando yo estoy hablando de una variable categórica o cualitativa, estoy hablando de una variable cuyo valor no es un número, sino que es una palabra. Las variables categóricas no pueden ser medidas en términos de la cantidad de propiedad presente. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la variable tipos de marcas de zapatillas, las posibles respuestas a esa variable pueden ser Adidas, Nike, Puma, etc. Fíjense que en ningún momento yo mencioné números entre los valores posibles. Otra variable puede ser la calificación obtenida en un examen. Considerándola desde el punto de vista conceptual, ¿sí? Es la calificación. Sería mejor redefinir esta variable como calificación conceptual obtenida en un examen, que iría de insuficiente, regular, bueno, muy bueno y sobresaliente. ¿Sí? Fíjense nuevamente que no hay ningún número aquí. Son solamente palabras. A veces cuando estamos trabajando y sobre todo en ciertos paquetes estadísticos, es necesario recodificar estas variables, ¿sí? Asignándole números para que estos paquetes estadísticos funcionen. Pero tiene que quedar absolutamente claro que esos números no tienen una función numérica, sino que es un código, pero no tienen función numérica. Si yo, por ejemplo, vuelvo a los tipos de marcas de zapatilla y digo Adidas, Nike, Puma y otras, por ejemplo, la recodificación podría ser 1 para Adidas, 2 para Nike, 3 para Puma y 4 para el otros, la categoría de otros.
pero no estoy diciendo en términos numéricos que Nike es el doble de Adidas. Entiéndase que no, ese 1, 2, 3, 4 solamente se usan para códigos, nada más. ¿Sí? Cuando yo estoy trabajando con variables de tipo categóricas y ven que aparece un número, es porque ese número es simplemente un código. Yo no puedo hacer operaciones matemáticas con eso. ¿Mm? En cambio, cuando yo estoy hablando de una variable cuantitativa, voy a decir que la descripción de la característica de interés resulta en un valor numérico. ¿Sí? Entonces, variable cualitativa, la descripción de la característica de interés resulta en un valor no numérico. Variable cuantitativa, la descripción de la característica de interés resulta en un valor numérico. Dentro de las variables cuantitativas tenemos a su vez las variables cuantitativas discretas y la variable cuantitativa continua. Son dos tipos diferentes de variables cuantitativas. La variable cuantitativa va a ser discreta cuando la variable posea únicamente algunos valores numéricos fijos y entre esos valores numéricos fijos no puede haber valores intermedios. Por ejemplo, si yo estoy hablando de número de hijos de una familia, voy a decir 0, cuando la familia no tiene ningún hijo, 1, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Pero nunca voy a decir una familia tiene 2 hijos y medio. No es cuando me esté refiriendo a cada familia individual como unidad de análisis. ¿Sí? Estas variables cuantitativas discretas forman lo que se conoce como un conjunto numérico discreto. Cuando hablo de una variable cuantitativa continua, estoy hablando de una variable que puede tomar cualquier valor entre dos valores dados. Estos valores pertenecen al conjunto de los números racionales y se dice que forman un conjunto denso. Ejemplo de una variable cuantitativa continua es el pH de una solución. Por ejemplo, ¿por qué digo que es cuantitativa continua? Supónganse que yo tengo un valor de pH de 7,6 y un valor de pH de 7,7. Entre 7,6 y 7,7 hay infinitos valores, o sea, la variable puede tomar infinitos valores. Está limitada solamente por el instrumento de medición con el que estoy yo midiendo, el pH. Digo, puede ser 7,61, 7,62, 7,63 y así sucesivamente. Pero también puede ser 7,613, 7,614, 7,615. Puedo ir agregando cifras luego del 7,6 y en teoría agregar valores hasta el infinito sin llegar a alcanzar nunca el 7,7. Nuevamente, esto se encuentra limitado a la resolución del instrumento de medición con el que yo esté trabajando. Cuando estoy hablando de variables cuantitativas discretas, estoy hablando de valores
variables, perdón, cuyos valores se obtienen a partir de un conteo. Fíjense que, volviendo al caso del ejemplo de la cantidad de hijos o número de hijos por familia, yo tuve que contar, o sea, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, para obtener el valor de la variable. Y fíjense que estoy trabajando una variable cuyo valor numérico es adimensional, no tiene una unidad asociada. En cambio, cuando trabajo con valores de las variables cuantitativas continuas, estoy trabajando con valores que se obtienen a partir de un proceso de medición. Por lo general, este tipo de variables están asociadas a alguna magnitud, como puede ser peso, concentración, talla, longitud, densidad, ¿sí? Tengo que hacer la observación que recién trabajamos con pH y el pH es adimensional, pero bueno, lo que les decía de las unidades es para tenerlo en cuenta, pero lo más importante en este caso es preguntarnos cuando tenemos que clasificar una variable y vemos que es una variable numérica. Su respuesta es un número. Lo que me tengo que preguntar es, ¿ese número lo obtuve a partir de un conteo o a partir de un proceso de medición? Eso es lo que nos va a permitir ver si estamos ante la presencia de una variable cuantitativa discreta o una variable cuantitativa continua. Otra aclaración. Si yo estoy hablando de una variable cuantitativa discreta, siempre voy a estar hablando de una variable cuyos resultados sean números enteros. Ahora bien, si yo veo que el resultado numérico de una variable es un número entero, no necesariamente ese número entero va a hacer que mi variable sea una variable cuantitativa discreta. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, fíjense la altura de una persona, esa variable, altura de una persona. Si yo la mido en metros a una persona, por ejemplo, esta persona puede medir 1,80 m. Pero si por alguna cuestión asociada al trabajo que yo estoy haciendo no lo expreso en metros, sino que lo expreso en centímetros, esa persona va a pasar a medir 180 centímetros. Y la variable altura va a seguir siendo una variable cuantitativa continua. ¿Qué quiero decir con esto? No se casen con el tema de que si ven el valor de la variable y es un número entero, dicen, ah, sí, es una variable discreta. No. Piensen siempre si es un producto de un conteo o si es un producto de una medición.